Encontré a mi director general durmiendo en mi porche casi a medianoche, y por un segundo pensé que estaba demasiado cansado para ver con claridad. El columpio del porche se movía ligeramente con el viento frío, y había una silueta en él que no pertenecía a mi tranquila calle. Mi casa está situada al final de Maple Street, el tipo de lugar con aceras agrietadas y árboles viejos que levantan el hormigón. Aquí la gente todavía tiene porches de verdad, no solo escalones. El mío es pequeño, lo construí con mis propias manos y siempre me ha hecho sentir segura. Hasta esa noche, acababa de entrar en el camino de entrada después de otro largo día de trabajo. El proyecto Harmon había estado agotando a todo el mundo y Margaret Vane había sido más dura que nunca. Cada detalle tenía que ser perfecto. Cada error se sentía como un fracaso personal. Estaba deseando disfrutar de las sobras y del silencio. Entonces, los faros de mi coche iluminaron el porche y la vi. Al principio pensé que era algún niño del barrio. Quizás borracho, quizás perdido. Apagué el motor y me quedé allí sentado, con la mano en el teléfono, debatiéndome entre llamar a alguien o no. Estaba agotado, me dolía la espalda y no quería problemas. Pero la silueta no se movía, así que salí del coche y le pregunté si estaba bien. Levantó la cabeza y, incluso bajo la débil luz del porche, reconocí ese rostro, el mentón afilado, la nariz recta, la postura que nunca desaparecía del todo. Margaret Vane, mi jefa, la directora general, la mujer cuyo nombre abría puertas y cerraba presupuestos. Estaba sentada en el columpio de mi porche, temblando con un abrigo fino y una pequeña maleta rota a sus pies. Dije su nombre sin pensar y subí corriendo los escalones. Tenía el maquillaje corrido, tenía los ojos rojos. No se parecía en nada a la mujer que dirigía salas de juntas llenas de hombres que le doblaban la edad. Parecía pequeña, parecía asustada. Me agarró la muñeca cuando fui a coger el teléfono. Tenía la mano helada. Me rogó que no llamara a nadie, ni a la policía, ni a asistencia, a nadie. Pronunció mi nombre como si fuera un ancla, como si, al decirlo suficientes veces, no se derrumbara. Le pregunté qué había pasado y se rió de una forma que me oprimió el pecho. Dijo que no podía volver a su ático. Dijo que era demasiado grande para una sola persona. Luego apartó la mirada y me dijo que esa mañana habían cambiado las cerraduras. No le hice más preguntas. Solo abrí la puerta y la mantuve abierta. Vi a Margaret Vane recoger su maleta rota y entrar en mi casa como si no tuviera ningún otro lugar al que ir. Mi salón no tiene nada de especial. Un viejo sofá de IKEA. Una mesa de centro que hice con una puerta. Libros apilados en el suelo porque nunca compré estanterías. Ella se quedó allí de pie, con su abrigo, temblando como si no supiera dónde ponerse. Le dije que se sentara y fui a la cocina a preparar té, aunque no estaba segura de por qué el té me parecía la respuesta adecuada. Mi cocina es pequeña, apenas hay espacio para darse la vuelta. Puse la tetera al fuego y me quedé mirando la pared, tratando de entender cómo mi vida había cambiado tan rápido. Margaret Vane estaba en mi salón, la mujer que vivía en una torre de cristal en el centro de la ciudad, con un portero y un jardín en la azotea. La mujer que nunca esperaba nada ni a nadie. Cuando le llevé el té, tomó la taza con ambas manos y bebió como si necesitara el calor para sobrevivir. Nos sentamos en silencio, con el radiador haciendo ruido, un perro ladrando en algún lugar fuera. Sonidos normales que resultaban extraños con ella sentada allí. Finalmente me dijo que lo había perdido todo, sin dramatismos, sin lágrimas, como si estuviera leyendo un informe. Me habló de su socio, del dinero que había desaparecido, de cómo había utilizado sus propios ahorros para mantener a flote la empresa. Dijo que llevaba semanas durmiendo en la oficina, duchándose en el gimnasio, fingiendo que todo iba bien. Me sentí mal al escucharla. Pensé en todas las mañanas en las que la había visto en su escritorio antes del amanecer y había supuesto que simplemente era muy dedicada. Nunca imaginé que no tenía a dónde ir. Dijo que había diseñado casas toda su vida, pero que no tenía una propia. Miró mi salón como si fuera importante, como si fuera algo poco común. Me dijo que había visto mi porche hacía meses y que había pensado en él más de lo que quería admitir. No sabía qué decir.
Así que volví a la cocina y empecé a cocinar con lo que tenía: huevos, pan, queso. Ella me observaba como si el acto en sí significara algo. Cuando dio el primer bocado, se le llenaron los ojos de lágrimas. Esta vez eran lágrimas silenciosas. Dijo que no recordaba la última vez que alguien había cocinado para ella. Esa noche, cuando le ofrecí mi habitación de invitados, dudó, como si aceptarla pudiera romper su orgullo para siempre, pero se quedó. Y mientras yacía despierta en mi cama más tarde, escuchando cómo la casa se calmaba, supe que nada en mi vida volvería a ser igual después de esto. No dormí mucho esa noche. Me quedé tumbada en la cama, mirando al techo, escuchando los sonidos habituales de la vieja casa. El suave golpeteo de las tuberías, el zumbido del frigorífico, los débiles pasos desde la habitación de invitados cuando Margaret se movía en sueños. Cada sonido me recordaba que ella estaba realmente allí, que no era un sueño, ni una historia que contaría a alguien más tarde. Mi directora general dormía en mi casa. Alrededor de las 3 de la madrugada, renuncié a dormir. Me levanté de la cama y me senté en el pequeño escritorio que había en la esquina de mi habitación. Estaba lleno de bocetos, notas y carpetas que llevaba meses fingiendo no ver. Planes que había estado elaborando en silencio mientras le decía a todo el mundo que solo estaba cansada del trabajo. Abrí la carpeta que había escondido bajo una pila de libros, la que más me asustaba. Había estado planeando dejar Vane Interiors. No solo dejarlo, sino empezar algo por mi cuenta. Una pequeña empresa. Trabajo honesto. Hogares reales para personas reales. Tenía números escritos en los márgenes, nombres de compañeros de clase en los que confiaba, notas de reuniones con un agente de préstamos de las que no le había hablado a nadie. Me parecía arriesgado e imposible, y por eso no lo había compartido con nadie. Y allí sentada en la oscuridad, pensando en Margaret durmiendo en un futón en mi habitación de invitados, algo cambió. Me di cuenta de lo equivocado que estaba mi plan original. Había estado tratando de huir de algo, de sentirme pequeño, de trabajar bajo las órdenes de alguien que me parecía intocable. Pero ahora la había visto quebrarse. Había visto su lado humano. Cuando el cielo empezó a clarear, lo había reescrito todo. Oí que se abría la ducha y sonreí sin querer. Preparé café con los buenos granos que guardaba para los fines de semana. Cuando Margaret entró en la cocina, todavía tenía el pelo húmedo y llevaba puesta mi vieja camiseta como si fuera suya. Parecía más joven, más suave, menos como una armadura y más como una persona que por fin había dejado de cargar con un peso. Nos sentamos a la mesa, con el vapor saliendo de nuestras tazas. Empezó a hablar de lo que tenía que hacer a continuación. La quiebra, el cierre de la empresa, cómo decírselo al personal. Su voz era tranquila, pero le temblaban las manos. La interrumpí y deslicé la carpeta por la mesa. La abrió lentamente, leyendo página por página. Observé cómo cambiaban sus ojos a medida que la idea tomaba forma en su mente. Cuando levantó la vista, había miedo en ellos, pero también algo más, esperanza tal vez, o curiosidad. Le dije que no quería Kellerman Associates. Le dije que quería construir algo que importara. Le dije que no podía hacerlo sola. Necesitaba su experiencia, su nombre, su visión. Ella dijo que no podía dejar que tirara mi futuro por la borda por ella. Dijo que estaba arruinada. Dijo que sería una carga. Le dije que se equivocaba. Le dije que ya lo había dado todo para proteger a gente como yo y que esto no era caridad. Era una asociación. Se quedó junto a la ventana durante mucho tiempo, mirando mi desordenado patio trasero. Cuando finalmente se volvió hacia mí, dijo que sí, con una voz que parecía una mezcla de alivio y miedo. Los 2 días siguientes pasaron como una exhalación. Hablamos sin parar en la mesa del sofá hasta altas horas de la noche, sobre los proyectos que aceptaríamos y los que rechazaríamos, sobre cómo queríamos que se sintiera la gente al entrar en una casa diseñada por nosotros, sobre los errores que nunca volveríamos a cometer. Ella me contó anécdotas de sus inicios en la profesión. Yo le conté por qué había comprado esta casa en lugar de un piso en el centro. Cada conversación desvelaba una nueva faceta. El jueves por la mañana intentó preparar el desayuno y quemó las tostadas. Entré
y la encontré llorando, con mi vieja sudadera de la universidad puesta como si fuera una armadura que aún no sabía cómo llevar. Entonces me di cuenta de lo frágil que era esta nueva versión de ella, y de lo valiente. Le enseñé a manejar la tostadora estropeada. Se rió cuando por fin salió bien. Una risa pequeña, insegura pero real. Comimos juntos hablando de la primera propuesta que teníamos que enviar, de la reunión con Mitchell Crane, de lo extraño que era planear un futuro en lugar de esconderse de él. En un momento dado, se inclinó sobre la mesa y me apretó la mano una sola vez. Rápidamente, como si le avergonzara necesitarlo, yo le devolví el apretón. Por primera vez desde que la conocí, Margaret no tenía el control. Y, de alguna manera, eso la acercó a mí más que nunca. No sabía a dónde nos llevaría eso. No sabía si fracasaríamos, pero había una cosa que tenía dolorosamente clara. Ella ya no era solo mi jefa, y yo ya no era solo su empleado. Algo más estaba empezando aquí, en esta pequeña cocina con tostadas quemadas y ropa prestada, y dos personas que habían decidido que ya estaban hartas de fingir. El viernes, la casa ya no parecía solo mía. Margaret se movía con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo, pero su presencia se había instalado de todos modos. Su maleta seguía junto a la puerta de la habitación de invitados, todavía medio llena, como si aún no confiara en el suelo que pisaba. Le dije que podía guardar sus cosas. Ella sonrió y dijo, quizás mañana. Convertimos mi salón en una oficina temporal. La mesa de centro se convirtió en un escritorio cubierto de papeles, ordenadores portátiles y cuadernos de dibujo. Apartamos el sofá para hacer espacio. Todas las mañanas comenzaban con café y silencio. Y luego el día se llenaba lentamente de ideas. Ideas reales, no del tipo que solo existían en reuniones y diapositivas. Ver a Margaret trabajar así era diferente. No había actuación, ni tono agudo destinado a impresionar o intimidar. Dibujaba con las mangas remangadas, el pelo recogido, tarareando suavemente cuando algo le inspiraba. Me pedía mi opinión y esperaba la respuesta. A veces se detenía y se reía de sí misma, diciendo que había olvidado lo que era disfrutar del trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo sola que debía de haber estado durante años. El sábado nos reunimos con Mitchell Crane en una pequeña cafetería del centro. Sin ayudantes, sin trajes formales. Margaret llevaba un abrigo sencillo y zapatos planos. Se notaba que estaba nerviosa por la forma en que sostenía la taza, pero cuando empezó a hablar de diseño se animó. Mitchell se inclinó, hizo preguntas y cuestionó ideas. Al final, accedió a darnos el proyecto del edificio de ladrillo rojo. Cuando volvimos al coche, Margaret se detuvo en la acera y se quedó mirando el edificio de enfrente como si necesitara recuperar el aliento. «Lo hemos conseguido», dijo. «Sí», respondí. Ella se rió y luego se tapó la boca, como si no pudiera creer que ese sonido hubiera salido de ella. Me abrazó sin pensarlo. Solo duró un segundo, pero lo recordé durante el resto del día. Esa noche, pedimos comida para llevar y comimos en el suelo, porque la mesa estaba llena de planos. Hablamos sobre los nombres para la empresa y discutimos con la naturalidad con la que lo hacen las personas cuando se sienten seguras. Me contó sobre el primer apartamento en el que vivió después de la universidad. Yo le conté sobre la noche que dormí en mi coche antes de comprar esta casa porque tenía miedo de endeudarme. Hubo momentos en los que el ambiente entre nosotros cambió. Pequeños momentos, miradas prolongadas, una pausa que se sintió más pesada de lo que debería. Ninguno de los dos dijo nada al respecto. Se sentía demasiado frágil como para nombrarlo. El domingo por la noche, se cortó la luz durante una tormenta. La casa quedó en silencio, salvo por la lluvia que golpeaba las ventanas. Encendí velas y nos sentamos en el sofá más cerca de lo necesario, compartiendo una manta porque la calefacción estaba apagada. Me dijo que tenía miedo, no de fracasar, sino de tener éxito y volver a perderse a sí misma. Le dije que yo también tenía miedo, de desear algo que pudiera arruinar lo que estábamos construyendo. Entonces me miró de verdad y sentí el peso de esa mirada. En ese momento, la directora general había desaparecido. También la empleada. Solo éramos dos personas sentadas en la oscuridad,
tratando de decidir qué podían desear. Ella apoyó la cabeza en mi hombro como si fuera lo más natural del mundo. Yo no me moví. Sentía los latidos de mi corazón con fuerza en el pecho. Cuando volvió la luz, ninguno de los dos dijo nada. Ella se levantó, carraspeó y dijo que estaba cansada. Esa noche me costó aún más conciliar el sueño. A la mañana siguiente, me dijo que había encontrado un pequeño apartamento en venta. Temporal, dijo, solo hasta que las cosas se estabilizaran. La idea me impactó más de lo que esperaba. Asentí y le dije que tenía sentido, pero la casa se sintió más silenciosa el resto del día, incluso con ella todavía allí. Empecé a preguntarme si esto sería todo lo que habría. Dos personas al borde de algo, demasiado cautelosas para dar un paso adelante. Y no sabía qué me asustaba más, perder la empresa que estábamos construyendo o perderla a ella. No se mudó de inmediato. El anuncio del apartamento permaneció abierto en su ordenador portátil durante días, pero siempre surgía algo. Otra llamada, otro boceto, otra decisión que requería la presencia de ambos. La maleta permaneció junto a la puerta, sin tocar. Dejamos de fingir que era algo temporal. El trabajo se impuso de la mejor manera posible. El proyecto de la casa de piedra rojiza llenó nuestros días y nuestras noches. Discutíamos sobre la ubicación de las escaleras y la luz de las ventanas. Reescribimos los presupuestos. Nos reunimos con contratistas que se sorprendían cuando Margaret aparecía sin asistente y aún más cuando se reía de sus bromas. Esa versión de ella desarmaba a la gente. Confiaban en ella. Yo confiaba en ella. En medio de todo eso, las líneas se difuminaron por completo. Ella empezó a hacer café por las mañanas sin preguntar. Yo empecé a arreglar cosas en la casa sin pensarlo. Caímos en un ritmo que parecía peligroso porque se sentía bien. Demasiado bien. Una noche nos quedamos hasta tarde terminando los planos. La casa estaba en silencio. El único sonido era el rasgueo de los lápices y la suave música que salía de mi teléfono. Ella se inclinó para mirar mi boceto. Su brazo rozó el mío. Ninguno de los dos se apartó. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que es esto?, preguntó en voz baja. Todo el tiempo. Ella asintió. Me refiero a nosotros. Miró alrededor de la habitación. Hace una semana ni siquiera tenía llave de este lugar. Y ahora me siento como en casa, dijo antes de poder contenerse. La palabra quedó suspendida entre nosotros. Hogar. Se levantó rápidamente, dijo que estaba cansada y desapareció en la habitación de invitados. Me quedé en el sofá mucho tiempo después de que la música se detuviera, mirando al vacío, sabiendo que no podía seguir fingiendo que no sentía esto. A la mañana siguiente, me dijo que el apartamento ya no estaba. Otra persona lo había cogido. Su voz era neutra, pero sus ojos buscaban mi rostro como si esperara mi reacción. Está bien, dije. Encontraremos otro. Ella dudó. O tal vez no nos precipitemos. Ese fue el momento en que todo se rompió. No hablamos de ello inmediatamente. Trabajamos, reímos, evitamos lo obvio hasta que se hizo imposible ignorarlo. Salió a la luz una tarde tranquila mientras lavábamos los platos juntos, nuestras manos chocando en el fregadero. Caden, dijo en un susurro apenas audible, esto es cruzar la línea. Lo sé. No quiero hacerte daño. No lo harás. Se volvió hacia mí, con el agua aún corriendo, los ojos llenos de miedo y honestidad. He pasado toda mi vida siendo cautelosa, poderosa, sola. No sé cómo hacer esto sin arruinarlo todo. Extendí la mano, sin tocarla todavía. Yo tampoco. Pero sé que no quiero fingir que esto no existe. Cerró los ojos por un segundo y luego se inclinó hacia mí, como si hubiera estado manteniéndose erguida durante demasiado tiempo. La rodeé con mis brazos y ella exhaló, un sonido lleno de alivio. El beso fue lento, cuidadoso, como si ambos temiéramos romper algo frágil. Cuando nos separamos, ella apoyó su frente contra la mía y esbozó la sonrisa más pequeña que jamás había visto en su rostro. ¿Así que esto es lo que significa elegir? Ella dijo. Sí, lo dije. Creo que sí. Hicimos todo lo demás con la misma lentitud. La empresa creció poco a poco, primero lentamente y luego de forma constante.
El proyecto de los edificios de ladrillo rojo dio lugar a otro, y luego a otro. La gente empezó a hablar de nosotros, de la honestidad de nuestro trabajo, de cómo las casas parecían vividas antes incluso de que nadie se mudara a ellas. Margaret nunca volvió a un ático. Dijo que no echaba de menos el eco. Se quedó. Por fin deshizo la maleta. La habitación de invitados se convirtió en una oficina de verdad. La mecedora del porche se arregló cuando se rompió una de las cadenas. A veces la veo de pie en el porche por las tardes, con un café en la mano, mirando la calle. Cuando le pregunto en qué está pensando, sonríe y dice que no puede creer que casi se perdiera esto. El ático era realmente demasiado grande para una sola persona. Esta casa no es perfecta. Nosotros tampoco lo somos. Pero es honesta y ahora es nuestra, y eso resultó ser